y armé el programa de la mañana que se llamaba El Gallo. Sí, todavía existe, claro. Conducido por una de las personas que hizo parte de ese equipo original, que era Pacho Cardona. No te creo, en serio. El equipo original era Montoya, la mujer del equipo de la mañana era Fanny Martínez, que no es otra que Fanny Lu, que en esa época no era cantante, sino que era actriz. Y Pacho me lo recomendaron, era como practicante de la emisora haciendo las actividades estudiantiles. Y a mí me pareció que era bueno, que tenía su cuento. Sí. Y lo confirmé y le dije, venga, quédese fijo en el programa. Y fue el cuarto integrante en la mesa. ¿Qué tal, gente? Soy Soda Zuluaga y bienvenidos a Hablando de Todo y de Nada, el podcast. Y hoy tenemos un invitado realmente especial para mí. Antes de contarles, suscríbanse en el canal, por favor. ¿Ya se suscribieron? Bueno, se trata de alguien que ha dedicado gran parte de su vida a la industria musical. Ha sido director de emisoras importantes colombianas como ha sido Los 40 Principales, Radioactiva. También ha trabajado en disqueras, ha sido hasta manager. Podríamos decir que tiene un amplio conocimiento de esta industria. Además de todo esto que les comento, él es médico, barranquillero, podcaster. Es más, de hecho, la idea de este podcast nació escuchando el podcast de él que se llama Rock a Domicilio. Los invito a que se suscriban a ese podcast, es muy bueno. Y a partir de ese momento, pues de que yo lo comencé a escuchar, manifesté que si yo algún día tuviera un podcast, quisiera tenerlo invitado. Y hoy pues cumplimos eso. Les presento a Alberto Marchena y nos va a contar toda su historia, toda su experiencia en esta industria de la música. Hablaremos de los artistas que ha visto en concierto, cuáles han sido los mejores conciertos que ha asistido, cuáles han sido los que no han sido tan buenos o tan memorables. Y también discutiremos un poco de cómo está la industria musical en estos momentos, qué tanto ha afectado la digitalización a esta industria. Y nada, escucharemos también su opinión sobre los podcasts versus la radio tradicional. Bienvenido, Marchena, es un honor de verdad tenerte aquí de invitado con nosotros y hacer realidad esto. Sebastián, un placer, gracias por la invitación. Siempre es bueno conversar de música, siempre es bueno conversar de la carrera que uno hace, siempre es bueno conversar con los amigos, así que, como quien dice, estamos listos para hablar. No, muchas gracias, Marchena. Marche, yo te comento, yo te comencé a escuchar hace muchos años, desde, yo no sé, por ahí 2005, 2008, no recuerdo muy bien si estabas en Radioactiva o en Los 40, pero yo te recuerdo desde la época del colegio y también como en una segunda etapa, como en el 2014, así que ya llevo como un amplio, varios años escuchándote. Y bueno, ¿cómo comenzó toda esta pasión tuya por la música? Bueno, mi pasión por la música comenzó desde muy pequeñito. Yo me gustaba mucho el fútbol y era muy malo en fútbol, era terrible. Era un paquete chileno en fútbol porque me hicieron una operación cuando era pequeño, entonces solo pude hacer cualquier deporte ya estando muy grande, y cuando agarré un balón tenía como 13 años, entonces claro, mi movilidad era terrible. Iba a jugar y siempre era una maleta, entonces nunca hacían el equipo y era el que se quedaba sin que metieran al equipo, ¿sí me entiendes? Habían 15 y el último que quedaba era yo, y o terminaba siendo el árbitro o el cambio que nunca hacían, entonces... O lo ponían de portero. Sí, ojalá me hubieran puesto de portero, ni siquiera de eso se atrevían. Entonces, como era tan malo en los deportes, al final un día me enganché con el tema de la música. Mi papá era muy melómano, oía mucha música, de muchos estilos, no solamente rock. Entonces ahí me enganché yo con la música, empecé a oír música en una grabadorcita que me regalaron justo cuando tuve 15 años, si no me equivoco, y eso fue la perdición, porque de ahí para adelante, que tenía como 15, yo creo que menos incluso. Esa fue la perdición. De ahí para adelante me dediqué a oír música y ninguna otra cosa diferente, y comenzó mi afición por la música.
Y nada, y la música me terminó llevando a los medios. Fue una cosa muy curiosa, ¿no? No fue No era que planeado. yo, no fue planeado para nada, cero planeado. ¿Y cuáles fueron los primeros artistas que, Marchena, que te influenciaron o que te comenzaron a enganchar así enormemente? Horrible, horrible. O sea, mira, cuando yo empecé a oír música, tal vez de los primeros artistas que me gustaba era un tipo que se llamaba Leif Garrett. Lo debo decir con un poco con pena. Nadie tiene ni idea quién es este tipo, pero Leif Garrett, imagínense que era como un Justin Bieber de comienzo, de De finales de la la década época. de los 80, literalmente. Entonces, fue como el primer disco que yo tuve. Ni siquiera era rockero ni nada. Entonces, después me fui enganchando con los Beatles, después con Queen, y ahí poco a poco como que me fui metiendo en la música, pero ahí comencé. Mi gusto siempre fue muy amplio. No Sí, solamente sí, sí. era rockero como mucha gente me conoce, sino que me gustaba todo tipo de música, inclusive todavía me gusta muchos géneros de música. Entonces, fue simpático, entonces me fui enganchando en la música y ya era como, ya no me importaba nada más, ya no me importaba ni me importaba los deportes, los olvidé, dejé de ser hincha de un equipo de fútbol, solo oía música todo el día, y bueno, no, así simplemente comenzó como la afición por la música y me volví un melón, me apoderé del equipo de sonido de mi papá, ya no era el equipo de sonido de mi papá, sino era el mío. Y ahí comencé, andaba de una grabadora a otra, llegaron la época de los Walkman. Eso te iba a comentar. Entonces los Wallman para vos fue el regalo perfecto. O sea, Mi papá me regaló uno de los primeros Walkman que existieron en este país, aunque parezca chistoso. De los primeritos que existieron, porque yo me acuerdo que había una revista muy popular en esa época que se sí, llamaba sí. Mecánica Popular. Y entonces llegó una publicidad de un aparato nuevo que iba a sacar Sony, no se llamaba ni siquiera Walkman en esa época, se llamaba Sonabout. Y entonces lo vi, me llamó la atención. Y yo le dije, papi, mi papá se iba a Nueva York, no me acuerdo qué era, una reunión de trabajo, una convención de la compañía. Y yo le dije, yo quiero, mírame si tú me consigues eso. Lo iban a lanzar, todavía ni Sí, sí, siquiera lo habían sí. lanzado. Y se fue a Nueva York y finalmente lo caminó por todos los lados y no lo encontró. Y el día antes de venirse en un almacén se lo vendieron. Mira, no, sí, acaba de llegar. ¿Y usted cómo sabe de esto? Ni siquiera se llamaba Walkman, se llamaba Sonabout. Era del clásico azulito con el botón naranja arriba para oír las conversaciones y los audífonos. Y fue uno de los primeros Walkman que yo creo que hubo, no miento, que fue uno de los primeros Walkman que hubo en el país. Una casualidad que mi papá llegó justo en ese instante y ahí era peor, cuando los Walkman empezaron a funcionar, ya yo era, Ya, imagínense, andaba con eso de arriba para abajo, ya me lo podía llevar al colegio, iba a todos los sitios, ya eso ya fue la lo perdición tenías total. quemado. Ya era la perdición total, o sea, ya no había nada que hacer. Marche, ¿y cómo llega la radio a tu vida? ¿O desde muy joven o...? Muy joven, siempre oí mucha radio, oía el American Talk 40 que le hacía un tipo que se llamaba Casey Kasem en esa época, y de toda la radio que yo oía en Barranquilla a alguien que se llamaba Jimmy Real, que me gustaba mucho, que hacía radio, pero yo oía mucha radio gringa, entre otras vainas. Me traían cassette, yo viví una época aquí en Sí, Estados Unidos, y un, a ver, ¿qué es cómo escribirlo? Mi primo estaba casado o estaba ennoviado con alguien y la novia tenía un hermano que trabajaba en mercadeo, trabajaba en una agencia de publicidad, se llamaba sí, Jimmy sí. Rose, no se me olvida. Y entonces mi primo un día me llamó y me dijo, óigame, el hermano de mi novia, resulta que él era mucho mayor que yo, él trabaja en una agencia de mercadeo y quiere hacer un programa de radio de música en inglés, anglo, que era como lo que yo más oía en esa época. Y, y está buscando a alguien como para que le preste los discos. Y yo le dije, yo era muy fan de prestar mis discos, pero Uy, finalmente le dije, pero... bueno, no, sí, mándalo, dile que pues yo tenía 13 años, Sí, sí, calcule, sí. 13 no, 13 años, no, tenía 15 años en esa época, o 15 o 16 Muy años, joven, muy por ahí. joven. Y le dije, bueno, que llegue tal a mi casa. Entonces mi papá me dijo y tal, y llegó y tal, y el man se presentó y tal, entonces yo le dije, no, y le empecé a hablar de los discos, y el man se dio cuenta que yo sabía mucho de música, porque yo vivía pegado, compraba revistas, oía programas de radio, o sea, era una cosa Mantenías impresionante. informadísimo. Y en esa época no había ni internet ni nada, calcula, Mm. ¿ok? Entonces era mucho más difícil, o sea, no todo el mundo tenía, era una virtud que se destacaba más porque no todo el mundo
digamos que como hoy que se mete un computador y tiene toda la información. Entonces el tipo me dijo, oye, mejor que tú me prestes discos, porque no haces el programa conmigo? Entonces yo, mira, en esa época ni siquiera me había cambiado la voz, estaba cambiando la voz de adolescente. De adolescente. Claro, esas grabaciones las tengo. Mi papá inclusive las tenía en un cassette y mi papá me las pasó a un CD hace unos años y las tengo guardadas. Y entonces era una emisora de AM de Todelar en Barranquilla, que era donde yo vivía en esa época. Y el programa se llamaba El Hall Musical. Y bueno, no, me invitaron y yo empecé a hablar ahí, a hablar del programa y tal, y no sé quién. Pero en las tardes, me imagino, para combinarlo con el colegio. Era los sábados. Era únicamente los sábados. Entonces, lamentablemente el programa no duró mucho, como 6 o 7 programas, porque por mi familia, se fue a vivir a Estados Unidos. Nos vinimos a vivir a Estados Unidos. Entonces yo, entre los pesares que dejé en Colombia, fue mi primer programa de radio. Había hecho nada más como 6 o 7 programas de radio. Pero bueno, listo, lo dejé y me vine a vivir aquí y ya. Y finalmente ahí quedó lo de la radio. Yo seguí súper aficionado al tema de la música. Seguía comprando discos y tal, y toda la historia. Me acuerdo que me gradué del colegio y fue muy chistoso porque yo empecé estudiando economía en la Universidad de los Andes y me vine a vivir a Bogotá. Y todavía en Bogotá no había ni siquiera 88 ni nada, unas emisoras más raras, malísimas, entre otras, pésimas las emisoras. Y por esas cosas de la vida no me gustó la carrera y me regresé a Barranquilla y empecé. Y yo yo era muy buen estudiante, curiosamente. Y había sacado uno de los mejores exámenes de ICFES de mi promoción y tal. Entonces yo podía entrar a cualquier universidad, inclusive por mi puntaje. No necesitaba necesariamente hacer el examen de admisión ni nada, y me presenté en Barranquilla. Me vine y yo, no quiero seguir en Bogotá, qué arte era Bogotá. ¿No te gustó? Entonces, no me gustó. En esa etapa de la vida, pues. Claro, en esa época, muchos años después, me encantó y adoro esa ciudad. Y terminé en Barranquilla estudiando medicina en la Universidad del Norte. Marcelo, ¿por qué medicina? No tengo ni idea, hasta la fecha no tengo ni. Creo que hoy he entendido, hoy que trabajo como médico otra vez, nunca entendí por qué había estudiado medicina y me gradué. El diploma lo tengo, aquí está justo al lado, a la derecha mía, mientras hablo contigo. Y nunca entendí cuál era la razón. La vida da muchas vueltas y hoy en día trabajo como médico. Entonces, hoy, hace 5 años encontré la justificación por qué había estudiado medicina, la verdad. Entonces, en otra cosa. Y bueno, cuando empecé a estudiar medicina, al poco tiempo, el que era mi ídolo radial en la época, en Barranquilla, Jimmy Berreal, escribió en el periódico, pero no tenía mucho tiempo. Y un día, yo era no tenía ni medida ni temor, no le tenía pena a nadie. Y un día me presenté al Heraldo con 17 años al periódico de Barranquilla y busqué quien dirigía, el hijo del director del periódico, que era quien manejaba las revistas del periódico. Pedí una cita con él y me recibió, y el tipo me dijo, venga. Y yo le dije, usted tiene alguien que escribe de música en una revista del periódico, pero él está como muy ocupado, no tiene mucho tiempo. Y veo que no escribe mucho. Yo quiero escribir aquí. Sí, pero es que a mí no me importa, no necesito que me pague. Yo quiero escribir aquí de música. Entonces el man me dijo, mándame el primer artículo. ¿Sí me entiendes? Y yo le escribí el primer artículo y se lo mandé. La columna se llamaba Melomanía. Y se lo mandé y nunca me contestó si lo iban a publicar o no. Cuando de pronto, eso salió unos miércoles. El miércoles un día me levanto y ¡pum! El artículo. Era una página completa en la revista. Y ahí comenzó mi carrera en los medios, escribiendo en el Heraldo. Había escrito que era un otro periódico chiquitico, una cosa así, pero digamos que el Heraldo fue mi primer serie, mi primer medio, como que así como que destacado, que escribí. Y esas columnas eran básicamente de música, la mayoría en inglés, a veces escribía de cosas en español. Todavía no había una fiebre de música en español aquí ni nada. No había nada, ni rock en español, eso no existía todavía, la verdad. Era la música en inglés y el otro era Julio Iglesias, Rafael. Las baladas. Las baladas, plancha. Entonces, finalmente, un día, que escribía en el periódico y me hicieron tengo el recorte grabado, guardado aquí en esta oficina que tú ves que está llena de recuerdos. Y finalmente
un día me invitaron a un programa de radio de una emisora que se llama La Autónoma en Barranquilla, ¿no? Es una emisora universitaria. Me invitaron a un programa y me entrevistaron, y tal. Yo llevé mis discos y puse música y tal. Y me dijeron, ve, ¿quieres venir mañana? Y yo, ok, yo vengo mañana. ¿Quieres volver a venir mañana? Conclusión, el programa ese de la tarde me lo terminé quedando yo. Y se llamaba igual que mi columna de radio. Mi columna del periódico se llamaba Melomanía y el programa se llamaba Melomanía. Pero combinaste esas dos funciones, la columna y el programa ya. Yo me estaba imaginando una vaina multimedia, o sea, imagínate en esa época, ¿no? Entonces, y terminé haciendo muchas cosas. El programa fue cogiendo auge y fuerza porque la única emisora que pasaba música anglo en Estados Unidos, en Barranquilla, se acabó. Sí. Y pues mi programa quedó como el único que pasaba esa música por un tiempo. Entonces quedaste con gran audiencia. Claro, con una audiencia interesante. Después Ernesto Macaulay, que en paz descanse, gran periodista colombiano y barranquillero, me hice también amigo de él porque él trabajaba en el Heraldo también. Y me invitó a hacer en un programa que tenía de él una sección de música de videos y yo presentaba un top 5 de videos y al final terminé con un programa de videos, entonces, que se llamaba Melomanía. Entonces terminé con un artículo en el periódico, un programa de radio y un televisión, y mientras tanto estudiaba medicina. ¿Cómo hiciste? No tengo ni idea, la verdad. Es una carrera muy exigente y yo no sé cómo encontraba el tiempo, era una vaina muy rara, no sé, no tengo ni idea, la verdad. Yo no sé, de alguna manera encontraba el tiempo y así, y por mucho tiempo. Ahora, yo siempre pensé que eso iba a ser un hobby. Sí. Nunca lo vi como una forma seria de vida. Mi papá me insistía, ¿tú por qué no dejas la medicina y te dedicas a la comunicación? La comunicación para mí es lo tuyo. Esa universidad tenía facultad de comunicación y me ofrecía una beca me ofrecía una beca de estudio. De comunicación, y yo no, esto es un hobby, esto es mientras tanto, yo solita me aburro, esto no da para vivir, ni nada, entonces no, déjeme a mí con mi medicina y tal. Y ahí seguí, finalmente seguí por muchos años, y hasta que en un momento creo que me retiré, porque entré unos años muy complicados de la carrera, en los que ya me tocaba turnos en el hospital y todo eso, y creo que me quedé solamente con el programa de radio, una cosa de esas, muy poco tiempo. Y después, Radioactiva la iban a abrir en Barranquilla por primera vez, cuando era pop y tal. Y me llamaron y me ofrecieron que si quería ser director. Y yo dije, yo no puedo, pues yo estudio medicina, yo no puedo. La verdad, yo no puedo, estaba ya terminando mi carrera. No puedo, muy complicado, pero yo sí quiero ser parte de esto, yo quiero ser disc jockey por lo menos, y nombraron de director a alguien, una amiga mía muy cercana y muy querida, Mayor Lozano, y Caracol decidió contratarme en el año 90 como disc jockey, y fueron tan queridos cuando me contrataron que yo tenía turno en el hospital cada tercer día. Sí. Y los de esa época, que eran Tito López y Carlos Arturo Gallego, me contrataron y yo trabajaba trabajando 2 días sí y un día no. Entonces yo trabajaba 2 días, yo tenía turno cuando salía del hospital a las 6 de la tarde agarraba turno y agarraba turno de 6 a 10 de la noche y hacía el turno de la noche de 6 a 10. Pero cada tercer día tenía turno en el hospital, entonces ese día no podía venir. Entonces yo lo compensaba trabajando sábado o domingo. Entonces, porque y así me contrató Caracol. Caracol me contrató con sabiendo que cada tercer día yo no podía trabajar. Fueron muy queridos y muy especiales conmigo, la verdad. Y yo ahí terminé y me gradué de médico siendo disc jockey de Barranquilla. Pero wow, te dieron el potencial. Y claro, y fue muy chistoso porque yo estaba como que no sentía, a mí me gustaba el tema de la radio y yo quería seguir en eso. Y me acuerdo que un día estaba en Bogotá, alguien en Bogotá, a mí siempre que se enfermaban un disc jockey en Bogotá me pedían que lo reemplazara, alguna cosa por el estilo. Y yo iba a Bogotá un fin de semana, era el fin de semana de mi graduación de medicina. Mi familia no estaba aquí, estaba en Estados Unidos, y por X o Y circunstancias en ese momento, de un tema que estaban recibiendo en ese momento la residencia, no podían salir de Estados Unidos, estaban justo como en esa ventana en los que tú no puedes salir hasta que no te llegue la residencia como tal. Pasó justo en ese instante, creo que fue algo por el estilo, y mi familia no pudo venir a mi grado.
y resulta y acontece y pasa que yo no tenía nadie que fuera a mi grado. Yo dije, estaba en Bogotá, eso es una anécdota, pues, en Radioactiva Bogotá, que en esa época no era rock, sino pop, y entonces Carlos Arturo Gallego, que es el vicepresidente de producción, subió un momentico a la oficina y me dijo, oiga, Marchena, ¿y usted qué? ¿Y su carrera en medicina qué? Yo le dije, ve, Gallego, mañana. Eso fue por la mañana, fue como a las 10 de la mañana. Y ese era mi grado. Yo había decidido que no iba a venir a mi grado. Sí, Yo sí, no iba a sí. recibir mi diploma por ventanilla porque no había nadie y me daba. Y Gallego subió y me dijo, oiga, no sé quién en su carrera. Y yo, Gallego, hoy me estoy graduando. ¿Se me entiende? Hoy es mi grado. Yo, y no era su grado. Yo, no, Gallego, mi familia no pudo venir en este momento. No tengo razón. No, yo no tengo razón para irme, no sé quién. Y yo, está loco, está loco, está loco. Llamó a la secretaria y dijo, Marchena, sáquele un pasaje que se vaya inmediatamente y que a graduarse. Que, ¿se me entiende? Y regrese aquí el lunes. Y cogí, bueno, y le tuve que hacer caso y cogí un avión, vine a mi grado, alquilé un smoking, me lo puse, me gradué y nada. Tiempo después hice mi rural en Barranquilla, lo vi en un hospital Bueno. dentro de la propia ciudad. Fue una ventaja porque el viceministro de Salud era un buen amigo mío, melómano también, y me dijo, venga, yo le voy a conseguir un rural dentro de la ciudad con el fin de que también usted me ayude en unas campañas que estoy haciendo. Era una época en que el HIV, la SIDA estaba súper disparado y pues yo tenía, entonces les armé al Servicio de Salud del Atlántico unas campañas muy buenas, o los asesoré en unas campañas muy buenas para el tema. Entonces ahí era como un doble trabajo y ahí hice mi rural en Barranquilla, no me tocó irme a otro lado. Entonces, y seguí trabajando en la emisora. Cuando finalicé el rural y todo, iban a abrir la Radioactiva Cartagena y Caracol me ofreció que me fuera como director de la emisora. Sí. Cartagena. Y ahí me fui. Y ahí, por un tiempo, me alejé de la radio, de la medicina, ¿cierto? Y me metí en la radio. Y ahí... Ese se podría decir, Marchena, que fue como tu punto de inflexión que dijiste, de la radio puedo vivir. Sí, vivía... Mira, era muy chistoso. Yo tenía en ese momento los dos sueldos. Tenía el sueldo del rural y el sueldo de la emisora de radio. Sí. Y me pagaban más en Caracol que como rural. Pero era bueno porque recibía los dos sueldos. Claro. Y entonces, pero yo quería ser director, yo quería dirigir, yo quería poner las canciones que yo quisiera. Yo tenía una idea, tenía una cantidad de sueños en la cabeza. Sí. Yo pensaba muy diferente, yo quería hacer una radio muy diferente a la que todo el mundo hacía o a la que estaba haciendo. Y por esas cosas de la vida, pues me ofrecieron la emisora de Cartagena, ya me fui, allá estuve unos años y después como me aburrí de eso y me iba a venir a vivir a Estados Unidos porque mi familia ya tenía años viviendo aquí y me dijo, no, ya me iba a venir a vivir aquí y justo me volvieron a llamar de Caracol porque yo me había salido un año y monté un almacén de discos y una casa ya antes de venirme a vivir a Estados Unidos. Y de Caracol me llamaron que iban a montar una emisora rock y ellos sabían que yo era un experto en rock y que me gustaba mucho el rock y que era mi género favorito. Pero me ofrecieron que si quería ir ser de jockey Radioactiva, que se iba a convertir en una emisora de rock. Y yo dije, tenía una novia que se convirtió después en mi esposa, hoy en mi ex esposa, y vivía en Bogotá, entonces como que todo cuadraba. Y yo, listo, para eso voy. Y acepté y finalmente me fui a Bogotá como de jockey de esa emisora. No era el director era otra persona. Al principio Radioactiva Planeta Rock le costó mucho trabajo al principio posesionarse. Claro. Sí, mucho. La emisora se fue al piso, era 17 en el Sorbi, era terrible. Y la persona que estaba como director al final se aburrió y bueno, lo encargaron de otro proyecto y me encargaron a mí la dirección de la emisora. Me dieron a mí la dirección de la emisora y me convertí director de Radioactiva Planeta Rock. Y digamos que ahí fue ya en Bogotá, que era el sueño y era dirigir una emisora. Y ahí comencé, recibí esa emisora en un hueco en el puesto 17 y no me daban ni un peso porque era la emisora que nadie quería saber de ella, ¿cierto? Y eso fue un reto bellísimo. La emisora más de las que más lindos recuerdos tengo y tal vez de la que la gente más recuerda. Y ahí comenzó un proyecto y ahí comencé todo y toda la historia. También no me daban nadie para el programa de la mañana. Entonces, al final terminé convenciendo a que me dieran una persona para el programa de la mañana y armé el programa de la mañana que se llamaba El Gallo. Sí, todavía existe, claro. Conducido por una de las personas que hizo parte de ese equipo original, que era Pacho Cardona. No te creo, en serio. Pacho, sí, ya tanto tiempo. Claro.
el equipo original era Montoya. Era Monto Montoya. 40. Y la voz de la mujer, la mujer del equipo de la mañana era Fanny Martínez, que no es otra que Fanny Lu. Que en esa época no era cantante, sino que era actriz. Trabajaba en Perro Amor. Y ella presentaba un programa de música de Coca-Cola que me parecía súper pilo. Y yo la busqué y le dije, venga, ¿usted por qué no hace radio? Y se vino a hacer radio conmigo, en Radioactiva. Entonces éramos Montoya, Fanny y yo. Hacíamos el programa en la mañana, se llamaba El Gallo, como se llama hoy día. O sea que Fanny fue la primera gallinita de Radioactiva. Totalmente, Fanny fue la primera. Y entonces, de esas cosas de la vida, ahí arrancó la historia y Pacho me lo recomendaron, era como practicante de la emisora haciendo las actividades estudiantiles, era el que iba a los colegios y tal, me lo recomendó Casale, entonces yo le dije listo, que comiencen los colegios, entonces él salía solamente haciendo informes de todo lo que había en los colegios, o sea, que en esa época salían en el colegio, y así comenzó Pacho, y a mí me pareció que era bueno, que tenía su cuento. Y lo confirmé y le dije, venga, quédese fijo en el programa. Y fue el cuarto integrante en la mesa. Entonces, al poquito tiempo de comenzar el programa, al poquito tiempo, o sea, y ahí comenzamos. Y después el programa fue muy estable, casi nunca cambió mientras yo fui director. Y al final lo que cambiaban eran las mujeres. ¿Sí me entiendes? Usualmente Montoya le echaba los perros a todas las mujeres que había en el programa y tocaba cambiarlas, que todas entraban en crisis porque se enredaban con Montoya. Entonces, usualmente lo que pasaba... Es que yo pensé que ese era Tato. No, eso fue al final. Entonces, eso fue al final fue muy chistoso. Y bueno, no, y fueron cambiando, llegaron muchas muy buenas, muchas, Laura Villa, María José Martínez, que fue muy famosa. Esa fue la que me tocó a mí. María José, que fue tal vez la más estable con la que yo estuve de todo ese equipo y con la que tuvimos los mejores momentos del rating. María José era espectacular, además de ser bellísima, era fantástica, era un hit al aire. Y seguimos siendo muy buenos amigos. Qué bueno. Y nada, y después Julio Sánchez, que trabaja en RCN, se viene para Caracol a hacer W Radio. Y un día yo estoy en Miami de vacaciones, visitando a mi familia, y me llaman de Caracol a decirme, Alberto, esto es un tema privado, Julio Sánchez se viene de RCN a Caracol. Se va a abrir una emisora que se llama W Radio. Y yo, ay, ¿para qué me están contando esto? ¿Se me entiende? Entonces, y es que queremos que tú seas el director de la emisora. Y yo, ¿qué? Wow. No, trabajar con Julio. Julio va a ser mi jefe. No, Julio no es tu jefe. Julio maneja solo el programa de la mañana y tú manejas del programa de la mañana para adelante. Y yo, uy, no, yo feliz con mi rock, entrevistando artistas, yendo a conciertos. Eso me parecía horrible, pues, ¿cierto? Como un huesito. Un huesito. Claro, y Caracol casi como que me puso entre la espada y la pared. Y yo dije, bueno, yo acepto, pero con una condición. Soy director de ambas cosas al tiempo, de Radioactiva y de la emisora. Y si no me gusta, me puedo devolver. Al final arranqué la W y me terminó gustando lo que hacía. Y Montoya quedó director de los 40. Entonces, nada, ahí finalmente estuve en la W muchos años. Después me pasaron al proyecto de los 40 principales. Y nada, después de ahí me fui a trabajar a una compañía de discos y bueno, ya, después volví otra vez a la radio. Y antes de salirnos del tema de la radio, Marchena, te voy a dar unas felicitaciones por lo que hiciste en esa época, que fue que en la emisora no se escuchara reggaetón, porque en esa época todas las emisoras estaban... Eso fue la última etapa de los 40. Eso fue a ver, esa historia vale la pena contarla. A mí no es que odiara el reggaetón, a mí no me gusta el reggaetón, pero aparte de cualquier otra cosa, porque musicalmente me parece pobre, me parece vulgar, en fin. Pero además de eso, era una estrategia de marketing. Todas las emisoras de radio, cuando yo volví la segunda etapa en 40, no la primera, la primera inclusive pasaba cosas de reggaetón,
pequeñas, las épocas que eran, ese reggaetón que era bueno, el de Wisin y Yandel, el de Don Omar, el de Daddy Yankee, que no era vulgar ni nada. Opino lo mismo. El que no era vulgar, el clásico, el reggaetón clásico. Yo pasaba ciertas cositas. Inclusive yo fui el primero que puse Calle 13 en Colombia y y vinieron a un evento 40 cuando nadie sabía quién era Calle 13 aquí. Sí. Entonces, pero era un reggaetón diferente, el de esa época, no la basura que hoy en día nos expone. Entonces, perdón por el término. No, pero es que estoy no, yo también, Marche, estoy totalmente de acuerdo. Eso parece. Entonces, lo que pasó fue con eso es que cuando me dan la segunda vez los 40, era una emisora que había estado manoseada en los últimos años por 50,000 cosas. Y yo digo, ¿cómo vamos a voltear para que la gente nos vuelva a ver? Tenemos que llamar la atención por algo. Y todo el mundo pone reggaetón hoy en día. Hagamos esta emisora, la primera emisora libre de reggaetón. No, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Esto es la locura, no sé quién y tal. ¿Cómo se te ocurre? No, la presión de las compañías de discos. Sí, claro. ¿Sí me entiendes? Porque pues, las compañías querían que poner. Finalmente me la dejaron jugar con el libre de reggaetón. Y fue una locura el tema. Un éxito, uy, sí. Pero hubo un problema gigante. La emisora estaba en una frecuencia que era muy buena, pero era una frecuencia impar. Tú sabes que hay frecuencias impares y pares. Sí, sí, y las frecuencias impares entran en todos los lados, pero las pares no entran en muchos radios de los carros. Un error del ministerio hace muchos años. No sabía. Y conclusión, la frecuencia que nosotros teníamos de los 40, Caracol la perdió y la vendieron. Y la vendieron. Es la frecuencia que hoy en día tiene Blue. La vendieron y la emisora nos tocó mudarnos de la frecuencia que teníamos a una frecuencia donde quedaba la vallenata en FM, que era un desastre. Una emisora que se oía terrible, que no tenía potencia, par no se oía en ningún lado. Y el proyecto que iba volando, yo recibí esa emisora la segunda vez muy mal en audiencia, y el proyecto que iba volando iba como un éxito otra vez hacer la emisora. Pasábamos toda la música pasábamos música anglo y todo lo que era esa nueva ola de Bomba Estéreo, Messier Periné, Pedrini Río, toda esa música que era genial, era una combinación muy, muy bonita, había quedado muy bien, y nos hicieron cambiar a esa frecuencia par, y eso fue el desastre, porque esa frecuencia no se oía, los carros no lo sintonizaban, la gente nos escribió diciendo, ay, ¿qué pasó con la emisora? Se acabó. No, es entonces, que una buena frecuencia genera recordación en la gente. O sea, yo soy de los que me monto el carro y yo ya las tengo hasta grabadas. Claro, y al final eso fue terrible para la emisora, eso fue un acabose. Nunca se pudo volver a levantar cabeza. Ese cambio de la frecuencia fue fatal y pues nada. Finalmente ahí fue como que ese proyecto tan bonito que fue muy loco, y todavía la gente me toma el pelo con lo del libre reggaetón y te aseguro que hoy se vuelve a hacer. Y es un éxito absoluto. Sí, yo también lo digo. Y es que si en ese tiempo las emisoras estaban saturadas, o sea, uno iba al carro y uno quería escuchar algo diferente y uno no encontraba. Y por muchos años, desde que yo llegué a Medellín, los 40 fueron la emisora que yo utilizaba para ir y venir del trabajo, y la que escuchaba conjunto con Radioactiva en mi día a día. Porque es que se satura mucho, y uno que es melómano, a uno le gusta diversificar un poco el gusto, escuchar un poco de rock en español, ¿sí me entiende? Y no, es que se ve hoy en día, en las emisoras de hoy en día, con una música que colocan que es insoportable. Yo por eso ya dejé de oír como mucho radio. Hoy en día. Mucha gente le ha pasado eso. Sí, sí. Marchena, ¿y cómo terminas trabajando en una disquera? Cuando yo dirigí a los 40 en la primera etapa, yo siempre fui muy de estrategias, de descubrir artistas. Yo era muy inquieto en eso, y a mí me gustaba descubrir artistas que nadie ponía. Y tenía muchos amigos en las disqueras. Y yo era de los que veía un grupo en España que me parecía bueno, o por ejemplo en el caso de Calle 13, yo me vine unas vacaciones en Estados Unidos, y cuando vine unas vacaciones un día aprendí un canal latino que había aquí que no era muy conocido, y vi el video de un grupo que se llamaba Calle 13 y vi Atrévete. Sí. Y dije, esta vaina es un hit, qué grupo tan bueno, ¿sí me entiende? Y entonces llegué a Colombia, me empecé a investigar de qué disquera era, vi que era una disquera distribuida por Sony Music, llamé a Sony Music en Colombia y les dije, venga,
ustedes tienen un grupo que se llama Calle 13. No, ese grupo no es de nosotros. Y, hombre, que sí. Ese es el grupo de una disquera que se llama Lion, no sé qué cosa. Wild Lion. Sí, ¿Ah? sí. Wild Lion es la disquera. Y ese grupo es distribuido por Sony Music. Sony empezó a investigar y se dio cuenta que el grupo era de ellos. Entonces, finalmente yo le dije, oiga, yo le propongo una cosa. Este grupo va a ser la locura. Yo pego esta banda. Yo pego este grupo. O sea, yo esto lo voy a reventar y lo voy a pegar. Pero ayúdenme ustedes a hacer una cosa. Yo quiero traer a ese grupo a un evento 40. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y me dijeron, pues listo. Te van a estar loco, pero ya las disqueras estaban acostumbradas a las locuras mías, a descubrir grupos. Entonces, y al final Calle 13 se presentó y fue una locura, pues. Y a lo que me refiero con esto es que las disqueras me conocían por ese tema mío de percibir cosas y de encontrar cosas. Y un día pasó con Universal, en un momento dado, la gente de Miami, que eran unos españoles, José Puig, entre otras cosas, me dijo, en una reunión, hablando bobadas, me dijo, oiga, ¿usted por qué no se vuelve disquero? Y en Universal Music necesitaban un director de marketing. Sí, sí. Entonces, ¿no te quieres volver disquero? Y yo, no sé, yo todavía llamaba a la radio y todo, hasta cuando me dijeron cuánto me pagaban. Yo quería quedarme en la radio y me costaba dejar la radio, y cuando me dijo, no, José, no sé, no tengo ni idea, pero no sé, dime cuánto me pueden pagar. Y cuando me dijo lo que me pagaban, era mucho dinero, era mucha plata, era el 40% más de lo que me ganaban. Ay, jue madre, casi que te doblaban. Así, sí, era una cosa impresionante, pues, o sea, y yo dije, pues no hay nada que hacer. Entonces yo dije, no, vámonos a hacer trisqueros, y me fui a... Todo el mundo pensé, cuando dije en Caracol que me iba, el presidente de esa época me dijo, Marchena, ven, decime, ¿para dónde te vas? ¿Te vas para RCN? Y yo, no. Ricardo Alarcón era el presidente, a quien quiero mucho, y le decía, no, Ricardo, yo no me voy para RCN, fresco, tranquilo, no me voy para ninguna emisora de radio. Marchena, ¿para dónde te vas a ir? Y yo, no puedo decir, porque firmé un contrato y un acuerdo de confidencialidad, porque no puedo, voy a firmar y hasta dentro de un mes no puedo decir dónde voy a estar trabajando. Ay, y entonces, finalmente ya después se descubrió dónde iba a estar trabajando, y ya he listo y todo, y ahí comencé y ahí en Universal estuve durante largo tiempo, como 5 o 6 años. Estuve cuando volví, después volví otra vez a la radio, pero amé trabajar en una compañía. ¿Cuál fue ese primer? Falta la radio. ¿Cuál fue ese primer? Amé de verdad trabajar en una compañía de discos, sin lugar a dudas. ¿Cuál fue ese primer reto, Marchena, en ese trabajo? Uy, los retos eran muy difíciles. Lo más difícil era pegar a esos artistas latinos. Uy, no, me tocaban, eran unos artistas, me tocaban uno tenía que pegar artistas que eran muy complicados. Me tocaba pegar David Bisbal, me tocaba pegar unos artistas que eran muy buenos, eran musicalmente muy buenos, porque Bisbal, puede que a la gente no le gusta, pero es un gran cantante, ¿sí me entiendes? Pero no era popular en Colombia estaban en otro cuento, en otra historia. Y finalmente fue verlos como uno sacaba a los artistas delante, sobre todo los latinos. Yo también trabajaba con anglos, a mí me tocó lanzar Gaga por primera vez en Colombia, cualquier cantidad de todas esas cosas, pero ante todos los latinos era el reto grande. Entonces, por ejemplo, Alejandro Sanz acababa de cambiar de disquera y había que pegar a Sanz con toda la fuerza. Y Juanes, por ejemplo, me tocó Juanes en un momento complicado en que dejó de ser manager de Fernani, prácticamente en una transición casi como que era la voz al oído de Juanes durante un tiempo largo. Y fue muy lindo, fue precioso trabajar en una disquera. Amé trabajar esos años que trabajé en la disquera. Es que eso te iba a decir, Marchena, eso debe ser muy gratificante ver como ese proceso del artista de entrar a un país que no lo escuchan o que escuchaban una que otra canción y verlo crecer y posicionarse. Y yo manejaba toda la zona andina, o sea, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, me la pasaba en un avión de un lado para el otro. Y me hice muy amigo de muchos artistas a los que les tengo mucho cariño, y todavía uno que otro me escribo. Fonsi, cuando no había lanzado Despacito, era cuando Yo no me doy por vencido, y toda esta cantidad de canciones. Fue muy bonito, fue muy lindo trabajar en una compañía de discos. Tú conoces en la otra parte del negocio. Además era una época muy linda, todavía se vendían discos físicos, se vendían CDs. Era bonito. Todavía se podía coleccionar. Todavía se vendían discos físicos, era súper bonito. Unos años muy lindos, la verdad, muy bonitos, la verdad. Me encantó esos años de la compañía de discos. Pero,
Marchen, aquí se me va a salir un poquito el fan con esta pregunta, pero es que es inevitable tenerlo acá y no preguntarle por eso, como cuál ha sido esos artistas que para vos ha sido un sueño conocer, o ¿sí me entiendes? Yo tengo un privilegio absurdo. O sea, para mí este trabajo por muchos años era vivir mi hobby, era trabajar y conocer a quienes eran tus ídolos. Esto es una vaina que no tiene sentido. Este cuarto, yo me acabo de mudar aquí, yo vivo en Orlando, en la Florida. Sí, sí. Y me acabo de mudar hace 15 días. Y este cuarto es como el que ustedes medio ven atrás. Eso es como Es lo que siempre había querido hacer. Lo tenía en Bogotá, pero aquí lo tengo más organizado porque rescaté unas cosas que no había tenido. Y son todas las cosas firmadas por los artistas. A mí no me gustaba tomarme muchas fotos con los artistas, me daba pena. Bobo que era, tonto que era. Pero sí siempre me aseguraba que me firmaran cosas. Entonces, todo lo que ustedes ven aquí alrededor son cosas firmadas por artistas que entrevisté en mi vida o que le entregué premios siendo director de Universal. Todo eso está firmado. Discos de Manson, Coldplay, Eminem, Red Hot Chili Pepper, Alanis, System of a Down, Nirvana, Marilyn Manson, Duran Duran, Kylie Minogue, de todo. Pero no sé si alcancen a ver que ahí está la joya de la corona. La joya de la corona es esto que está aquí. Eso es un disco de oro de Paul McCartney. Y ahí hay una foto donde yo le estoy entregando el disco de oro a Paul McCartney y arriba hay una star. La historia fue muy... conocer a los dos Beatles fue... David Bowie fue para mí muy importante, lo conocí, lo entrevisté, ídolo absoluto, tal vez pero conocer a McCartney fue lo máximo. McCartney tocaba un concierto yo era de la disquera de McCartney, que era Universal en esa época, y tenía un concierto en Perú. Y el manager me escribió y me dijo, Alberto, necesito unos discos, unos DVDs de McCartney, porque tenemos como patrocinador de la gira a una marca que se llama Hewlett Packard, y a los ganadores tenemos que darles unos CDs. Yo le escribí al manager y le dije, sí, listo, perfecto, no sé qué. Y yo le dije, por cierto, digo, yo te lo hago enviar, no sé qué, por cierto, el último disco de McCartney fue disco de oro en la región, y nos gustaría entregarle un disco de oro a Paul McCartney. Era que yo conocía conocer a McCartney. La excusa. Era una excusa que estaba creando para conocer a McCartney. Y entonces le escribí al manager y el manager nunca me contestó. Nunca me contestó. Pasaron 3 meses y ya se acercaba el concierto de McCartney. Yo ni siquiera iba a ir a Perú al concierto. Cuando de pronto el manager me vuelve a escribir y me dice, Alberto, qué pena. No, qué pena no, porque eso es muy bogotano, muy colombiano. Alberto, con todos estos enredos no te volví a escribir. Gracias por los discos que sé que ya me hiciste llegar. Ya sé que están en el hotel en Lima. Eso fue 3 días antes del concierto. Y entonces... claro, Sir Paul estaría muy feliz de recibir el disco de oro. Y yo, pues madre, yo ni siquiera lo había hecho. Entonces, la persona que hacía los discos de oro lo llamé y le digo, listo, perfecto. Lo llamé y le dije, hermano, necesito que me hagan 24 horas un disco de oro. Le pago el triple porque lo haga, pero hay que hacerlo. Y entregaron el disco de oro, compré el tiquete, mejor dicho, salí, me fui para Lima con un cohete, llegué por la mañana y llamé al manager, me comuniqué con él. Y el día del concierto, backstage del concierto, le entregaba el disco de oro a Paul McCartney. Una cosa muy curiosa, no te permitían tomar fotos. Ellos tenían un fotógrafo y el fotógrafo te mandaba la foto. Yo sabía que esa foto nunca le iban a mandar. Ya cuando uno es perro viejo en esta industria sabe cómo funcionan las cosas. Y yo fui con la persona de Universal Perú que trabajaba conmigo y se había partido un brazo. Y en la partida del brazo, Alejandro Vargas, por cierto, se había partido el brazo. Y yo le dije, venga, métase el celular escondido en el brazo partido y caléteselo ahí. Y cuando yo entre a entregar el disco de McCartney, yo se lo voy a dejar en grabación. Cuando la gente se lo vea, va a pensar que usted tiene el celular en la mano, pero usted está grabando en video. Listo. Porque yo sé que van a tomar la foto y esa foto nunca la van a mandar. Y yo, ¿cómo no voy a tener una foto con McCartney? La gente no me va a creer que yo conocía a McCartney. Entonces, finalmente, le entregué el disco a McCartney, me saludé con él, ¿cierto? Y, por supuesto, pasó el disco. Los artistas no se llevan los discos de oro. Algunos sí, otros no. Cuando viajan en avión, que son pequeñitos, no se los pueden llevar. Cuando se acabó el concierto, yo me fui otra vez al backstage del concierto. Ya McCartney se había ido en la limusina. Y entré al camerino de McCartney y el disco lo había dejado.
Sí, ¿Sí me sí. entiendes? Entonces yo tenía pase de backstage, agarré el disco y dije, bueno, no, me lo llevo, ¿sí me entiendes? Y Sí. pagué el exceso de equipaje para llevarme el maletín, me lo llevé, ¿sí me entiendes? Y después el video quedó grabado y le saqué una foto el momento en que yo le estaba entregando el disco. El Y pantallazo. ese disco lo tuvo Paul McCartney en sus manos. Oh, Ese mismo disco, ese es el mismo disco que aparece en la foto. Entonces, ese fue tal vez uno de los mis momentos más felices de la vida. sí. Y otro fue cuando entrevisté a David Bowie, pero digamos que esos fueron mis dos momentos Top. top máximos, sin duda. Marchena, y ahí de pronto un artista que de pronto no haya sido como tan chévere la experiencia, que digamos que tenían muchas ganas y que tú dijiste, oh, se me derrumbó un ídolo. No muchos, todos fueron muy queridos. Sí, Digamos que me tocaban entrevistas a veces difíciles de artistas que eran complicados. Me acuerdo que me tocó con Chavo, que es como el compositor de toda la música de System of a Down. Y yo tenía una entrevista con él y lo empecé a entrevistar. Ahí tengo una foto con él y un disco firmado con él. sí, sí. Aunque hace un calor horrible en Miami, yo sudaba chorros, me acuerdo. Y lo estaba entrevistando y cuando llegué a entrevistarlo, el tipo estaba comiendo. Entonces yo le dije a la Sony, oye, esperemos para terminar que él termine porque está comiendo. ¿Sí me entiendes? Y el man comía y comía horrible, entre otras cosas. ¿Sí me entiendes? Comía y tal, y no sé quién. Y yo entrevistándole y el man contestándome con la boca llena. Y yo le dije al man, ¿sabes una cosa? Yo creo que tú terminas de comer y si hay otro día hacemos la entrevista o alguna ocasión. Y yo me paré furioso. Me le paré furioso de la entrevista. ¿Se me entiende? Y salí y le dije al de la disquera, eso es una falta de respeto. ¿Me No, entiendes? claro. Y Chavo, no, creo que Chavo no, Malakian, que era el que estaba entrevistando, se vino detrás mío y me dijo, oye, qué pena, no sé quién, y discúlpame, no sé quién, y volvió otra vez con él y terminé la entrevista. Él dejó ya de comer, dejó la comida a un lado. Y ahí tengo una foto donde, inclusive en la foto yo salgo con cara de piedra todo. Entonces, pero esa fue una de las entrevistas difíciles. Del resto, Lenny Kravitz, odioso, Sí, insoportable, sí. Uy, mira que yo tengo una tía que tiene una anécdota con él. Ahí te la cuento ahí. Resulta que mi tía vive en París, ¿cierto? Y en los 90 hubo una migración muy amplia del eje cafetero a Europa a trabajar. Y ella trabajaba haciendo aseo, pues. Y resulta que le dijeron que tenía que ir a una casa de un famoso, pero, o sea, mi tía, ni idea. No tiene ni idea quién Ni idea. Entonces llegó, tocó, entonces como alguien de cocina de aseo le dijo, ya vengo, voy a ir como por el amo de llaves. Como, no Sí. sé. Entonces voy a ir por el amo de llaves para que te explique qué es lo que hay que hacer. Y mi tía, sana, cuando ve bajando pues a Lenny Kravitz, pues ella decía en una pinta como muy relajada. Y que ella lo primero que dijo, qué moreno tan hermoso, pero ni idea quién era. Entonces ella en su francés paila se expresó un poquito y él como que, no, espere, venga conmigo. Y fue y la llevó a donde el amo de llaves cuando ella pensaba que Kravitz era el amo de llaves, exacto, entonces cuando mi tía como que, le presento, cuando mi tía ya como asombra como que, Monsieur Kravitz, y el man cagaba la risa porque como que no creía que alguien no la conociera. Y de ahí afortunados mis primas que golearon concierto allá y fueron también a trabajar con ella, nomás para conocerlo. Y conocer un ídolo es una vaina impresionante. O sea, al final ya tú te habitúas, ya yo había entrevistado a tanta gente que te habitúas. Tuve el absoluto placer de conocer muchos artistas de mis sueños y tú te habitúas. Eso ya no existe hoy en día porque la mayoría de los artistas las entrevistas te las dan por video, por streaming, entonces ya ya es más duro con la digitalización. Sí, ya tú no vas a conocer el artista. Antes era mejor, cuando en mis épocas yo viajaba a hacer las entrevistas y entonces además aprovechaba, me firmaban cosas que después yo me llevaba para regalar en la emisora. Entonces me firmaban guitarras, me firmaban el parche de batería y tal, y entonces yo aprovechaba esos viajes para eso, para
para traerme cosas y hacía muchos concursos y regalé en Radioactiva, sobre todo la guitarra firmada por Aerosmith, por Bon Jovi, por yo no sé quién, la guitarra firmada por no sé, cualquier cantidad. Ya hoy en día ya todas las entrevistas son por video y ya no es exactamente lo mismo, la verdad. No es lo mismo, porque tú, yo puedo, No, si tú fueras un famoso y yo te estuviera entrevistando a ti, pues no es lo mismo que, o sea, que vernos en vivo, sí, me estás viendo y yo te estoy viendo, pero no es lo mismo. Es que no te puedo tocar, no te puedo dar la mano. Tal cual, es eso. No es lo mismo. La presencia, o sea, igual también la energía. Agradezco haber vivido en una época en que eso sí se pudo, o sea, maravilloso. Hoy en día esa magia no existe. Bueno, Marcha, y entrándonos un poco como en los conciertos, vos has ido a cuánto concierto y festival uno se puede imaginar. Hace poquito estuviste en Rockville, que, pues por cierto me escuché, se lo recomiendo el episodio si quieren saber de este festival. ¿Cuál fue tu primer concierto que marcó como esa? Para mí es una pasión, o sea, a mí me dicen un viaje o un concierto y yo me voy a un concierto, es algo que me encanta. La historia de los conciertos mía es muy particular. Yo vivía en Barranquilla, en una época viví en Barranquilla y en Barranquilla no iba nadie a conciertos, nadie de la música que a mí me gustaba. Y después me fui a Bogotá y era una época donde casi nadie iba. Me tocó vivir unos años donde casi muy poca gente iba a conciertos. Cuando empecé a dirigir Radioactiva, Metallica, cuando fue la primera vez, pero era cada 2 años venía un artista. Era muy poco común. Entonces, cuando muchos de mis artistas favoritos no los podía ver en vivo de todas las épocas porque no los podía ver. Cuando viví en Estados Unidos era muy chiquito, entonces mi mamá no me dejaba ir a conciertos porque era muy chiquito. Entonces, yo siempre dije, yo tengo que ver la mayor cantidad de conciertos que pueda haber en mi vida, porque esa es la experiencia máxima. Y por eso me dediqué durante muchos, es más, cuando las boletas eran impresas, tengo un libro de las boletas firmadas guardadas de conciertos, y empecé a ir a todos los conciertos. Hoy en día que vivo aquí, el año pasado hice mi récord. El año pasado fui a 25 conciertos. Fue mi récord el que hice el año pasado. 25 conciertos fue el récord el récord más grande de conciertos. O sea, fui a prácticamente dos conciertos por mes. Y las boletas las compro yo, y ya no me regalan boletas como cuando entonces es un vicio un poco caro, pero yo adoro ir a los conciertos. Si yo te dijera conciertos inolvidables para mí, no sé, el primero que me vi fue en Barranquilla, a menudo. Pero digamos que de las cosas que me he visto, Paul McCartney, cuando lo vi por primera vez con mi papá en Nueva York, vi el Sinfónico de Metallica, por ejemplo, me vi muchos, David Bowie, el día que lo entrevisté, después me fui a un concierto. Me acuerdo que entrevisté a Bowie y Bowie me dice, estaba en los camerinos con él y me dice, ¿te vas a quedar para el concierto? Y yo, a ver, Bowie me está preguntando si me voy a quedar para tu concierto. Y yo, claro, este concierto es inolvidable. Muchos, que no paro, no termino de ir a... No, tengo conciertos soñados y tengo un wishlist de las cosas que me falta por ver. De artistas, uno por ahí, unos dos. Pues que yo creo que es que has visto tanto que es casi imposible que tengas un artista. No, yo no he visto a AC/DC, quiero ver a AC/DC. Nunca me ha tocado ver a AC/DC. Hay un artista muy grande que me gusta a mí mucho, que se llama Paul Simon, y que nunca he podido ver en vivo, que lo tengo también en mi lista, el de Simon & Garfunkel. No he podido ver ir a Bruce Springsteen. Cuando Springsteen tocó en Miami el año pasado, que yo estaba viviendo en Miami, las boletas, cuando yo entré a comprarlas, las habían rapado absolutamente de la venta, y estaba toda en reventa. Entonces estaban revendiendo una boleta en el tercer piso por $1,000 y pico. Yo no voy a pagar $1,000 y pico. Entonces, digamos, Springsteen no lo vi en la gira pasada y nunca lo he visto, y es una cosa que hay que verla. Tengo una listica por ahí, como unos 10 que nunca me he visto. La guardo en mi celular. Este año taché uno que no había visto, que era Journey, y ya lo pude ver, pero tengo una listica que voy tachando de cosas que cada vez es más corta. Yo creo que todo melómano tiene esa lista. Yo también tengo una por ahí. Y muchos que se murieron, que no pude ver, ¿no?
que es muy... Yo nunca vi a Michael Jackson, por ejemplo, pero ni a Prince tampoco lo vi en vivo. Y son cosas que se le van cosas que se le quedaron a uno, pues. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, Marchena, a mí me gusta mucho lo que es Soundgarden, Pearl Jam, Just Life, pues como esas dos. A Cornell cuando tocó en Bogotá. Sí, exacto. O sea, una de las... Yo fui a ese show, bellísimo. O sea, y vi videos, o sea, y en ese tiempo no tenía como el poder adquisitivo, pues que ya puedo tener en estos momentos. Y recuerdo que yo dije, en otro momento será. No puedo. Es muy duro cuando hay muchas veces hay conciertos en los que yo digo, oye, no puedo ir porque ya son boletas de $1,000 y pico y ya pues ya uno tiene otras prioridades en la vida, familiares, y no se puede dar el lujo. El día que las boletas de Springsteen estaban revendidas, yo dije, pues mi sueño, pero yo no puedo gastarme $1,000 en una boleta de un concierto, pues, o sea, ni riesgos. Entonces, pues ya uno se mide, y uno no puede ir a todos los conciertos. Yo hay cosas que dejo pasar porque no puedo ir porque pues te vuelves loco, te desangra, y sobre todo en este país. Se quiebra. Te quiebras, pues. Entonces, y con esos precios y los recargos de las boletas, pero bueno, este año me he visto unos buenos y este año voy a ver los Rolling Stones con mi mamá, que es una maravilla. Yo los he visto ya muchas veces, pero mi mamá no y los quiere ir a ver. Entonces, y es una experiencia muy diferente, la verdad, sí. Pues así uno los haya visto solo. Yo soy mucho de ir a conciertos solo. Yo también, yo la mayoría de mis conciertos voy solo porque mis exparejas, salvo una, todas nunca les ha gustado el rock. Entonces, casi toda mi vida me tocó ir a conciertos solos. Entonces, solo una pareja en mi vida que sí le gustaban los mismos grupos de rock mío. Entonces, pero muchos de los shows voy solo. La verdad, ya yo estoy acostumbrado a ir solo a los conciertos, sin duda. Marchen, ahorita tocabas un puntico que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que era que en Colombia no había una cultura conciertera, por así decirlo. Y eso fue evolucionando poco a poco. ¿Cómo ha sido esa evolución de los conciertos en Colombia? ¿Cómo la has sentido? La gente, primero que todo, nadie iba a Colombia. Nadie venía a Colombia a conciertos. Temas de inseguridad, temas de... nadie iba a conciertos. Los empresarios eran no los mejores, la verdad. Muy poca gente iba a Colombia a conciertos. Muy difícil, muy difícil. Y además de eso, la gente respondía pésimo. Pésimo. En parte porque no había buenos escenarios. Creo que también eso contribuyó mucho y la experiencia de ir a un concierto era traumática, pero la gente no iba a los conciertos. Yo vi grupos como Stone Temple Pilots con R.E.M., donde la gente no iba a los conciertos. La gente en Bogotá, grandes conciertos vacíos, la gente no iba. A Pearl Jam creo que le pasó, ¿no? A Pearl Jam, creo que le pasó. Pearl Jam la gente no lo fue a ver. Aerosmith, cuando fue la primera vez, no llenó. Kiss tampoco la primera vez que llenó. Por suerte, hay una generación nueva, más joven, que realmente aprecia los conciertos de una manera muy grande. Me apunto. Y entonces, ahí hay una combinación de cosas. Había una generación, las boletas, los tiquetes eran carísimos en Colombia, y había una generación que le gustaba ir pero no tenía dinero para ir, pero esa generación hoy en día, como en tu caso, ya tienen poder adquisitivo y ya pueden ir a los conciertos, entonces esa generación va a los conciertos. Y había otra generación que aunque tuviera el dinero, le daba mamera, le daba jartera y no iba a los conciertos, no iban, teniendo el dinero, no iban. Entonces finalmente hoy la industria de los conciertos, hoy en día la gente va a los conciertos en Colombia, responde bien. Megadeth cierra dos arenas, Guns N' Roses Coldplay venden 2 estadios. Eso es maravilloso. Pero a mí me tocó una época en que yo como emisora empujando los conciertos y sufriendo porque la gente no iba, no se llenaban, y además siempre había una sensación de que no iban a venir o que iban a cancelar. La gente compraba las boletas un día antes, calcula. ¿Cierto? Sí. Un día antes era que se vendían boletas. Era miedoso. Hoy es una época maravillosa y privilegio para la gente que hoy en día vive eso, pero a mí me tocó una época en que el público se comportaba terrible a la hora de ir a shows. Marchen, otra cosa que tú has mencionado en tu podcast, ¿cierto? Que hoy en día también
para la industria es muy duro armar un cartel contundente para un festival. Y pues hay veces que sean muy variados. Por ejemplo, es que a mí me tocó por decir el estéreo más traumático en todos los sentidos, pues el de hace 2 años con el de la muerte de Taylor Hawkins. Sí, el de la muerte de Taylor Hawkins. Nunca he visto a Foo Fighters, para mí era el sueño. Y fuera de eso, combinarlo por Dios con J Balvin, y fuera de eso que se manda un show de mierda que muy complicado. Entonces, porque hoy en día es tan duro encontrar un buen cartel en un festival. Los festivales siempre han sido muy populares en el mundo y hay 2 tipos de festivales. Yo estuve este fin de semana en un festival de rock que se llama Rockville, en Daytona, 40 minutos de Orlando, donde yo vivo. Pero es un festival solo temático de rock. Entonces es mucho más fácil hacer una nómina. Pero los festivales de multigéneros, donde tocan artistas de todos los géneros, Coachella, Bonnaroo, los Lollapalooza y tal, estos nacieron como festivales mayormente rock, pero fueron evolucionando por el tipo de público que va a festivales de todos los géneros y terminaron metidos hasta artistas de reggaetón y toda la historia. Entonces, finalmente, en Estados Unidos empezaron a crecer los festivales solo de rock, como en Europa, y Rockville y una cantidad. Entonces, lo que terminó pasando es que se volvió difícil porque la mayoría de los artistas prefiere hacer su propia gira y tocar solo que gastarse en un festival. Entonces, si se van a un festival y el festival es en la Florida y tocan en el festival, matan la plaza para un concierto de ellos solos. Ok. Y por ejemplo, ustedes quisieran mañana que Pearl Jam tocara en un festival en Colombia, ¿cierto? Entonces, o Aerosmith tocar en un Stereo Picnic, por decir cualquier barbaridad. No lo dan porque el festival usualmente paga menos dinero que una gira propia del artista. Entonces el artista dice, no, yo voy mejor y hago mi gira, la cuadro, sé que la voy a vender, la gente está ansiosa por verme y hago mi gira solo. No me interesa tocar en festivales. Y la gente en los festivales le insiste y les cobran una cantidad de dinero. Entonces, cada vez es más difícil armar un cartel por eso, porque los artistas prefieren girar solo, porque los festivales usualmente pagan una tarifa menor que un concierto. Entonces, cada vez hay menos artistas que quieren tocar en festivales, ¿cierto? Sobre todo en estos festivales de multigéneros. Marche, y en una plaza tan, pues de pronto como Latinoamérica, que puede que una banda anglo no llene un estadio, una arena, ¿no es más fácil llegar a un festival? Pues... Sí y no, lo que pasa es que los grandes nombres que queremos que toquen en los festivales ya tienen poder para tocar en Colombia. Y llenar. Ese es el problema. Sí. Blink tocó en Bogotá en el Stereo Picnic. Si Blink hubiera hecho un concierto solo, lo llena. Lo llena. Entonces, ¿qué pasa con Blink? Blink fue un privilegio que tocara en ese festival. Pero fíjate el último que hicieron. Blink, que venía del año pasado. Limp Bizkit es un grupo que está renaciendo, pero que digamos que de alguna manera era un poco efecto nostalgia. Pudo tocar en el festival o The Offspring. Esos grupos ya no son los grandes grupos, son como los segundos en la línea. Lo que pasa es que son grupos que son importantes en Colombia porque tuvieron muchos hits, hicieron parte de una generación, lo lograron llevar, ¿cierto? Pero de eso ya hay muy poquitos, ¿cierto? Que tú puedes encajar. Los que ya son un poco más grandes prefieren irse a tocar a shows solos. Entonces, la gente de los festivales tiene que hacer un esfuerzo muy grande para pagarles para que terminen tocando en esos festivales. Cada vez es más difícil cuadrar una nómina. Cada vez es más complicado. Y que sea como de más específica de un género. Por ejemplo, en este Stereo Picnic, por lo menos fue muy rockero. 3 días que metieron. Pero no fue planeado. Fue porque no había más nada en el mercado que traer. Okay. Eso no fue planeado. Vamos a hacer el Stereo Picnic más rockero este año. Olvídate. Eso fue empezar cuando el picnic lo arman con el Lollapalooza. Sí. Están conectados. Y empezaron a buscar artistas de pop y los de pop le decían no. Olivia Rodrigo, no, yo voy gira solo. Miley Cyrus, no estoy haciendo gira. No sé qué. Nadie quería ir. Ningún nombre grande quería ir a un festival. ¿Cierto? El año pasado habían logrado Billie Eilish, Rosalía, pero este año todos los de pop ya descubrieron, no, nosotros giramos solos, no, vamos a ir solos. No lograban armar el cartel.
Entonces recurrieron a los grupos de rock nostalgia como The Offspring y Limp Bizkit, que podían fortalecer el cartel, y terminaron haciendo un festival, los Lola y el Picnic, enfocado en el rock nostalgia, pero no porque lo planearon, porque les porque fue lo tocó. que encontraron a la mano y fue la salvación. ¿Sí me entiendes? Lo que pasa es que a veces la gente no entiende, no sabe esos intríngulis, pero realmente eso fue lo que pasó. Ahí de ese estéreo, yo tenía un recelo con este Fate, con el Fercho, pues, porque a mí me tocó ver a Balvin en esa porquería de show que hizo en el estéreo. Y yo decía, ¿cómo van a llevar a otro artista de reggaetón sabiendo lo que le pasó a Balvin en el... Y no, grata sorpresa, el man se mandó buen show. Pues no. A mí no me gusta el reggaetón, no puedo opinar nada. ¿Para qué? No me soporto, o sea, ni que me paguen dinero, me regalen la boleta y me paguen dinero, voy a un concierto de reggaetón. Bueno, Marcia, y aprovechando tu vasto conocimiento con la industria musical, ahí tengo como varias inquietudes que me han surgido. Ahí voy a comenzar con una, es ¿cómo ha cambiado la digitalización de la música, pues, o de las plataformas, la industria musical? Porque ya no es como antes, ya para los artistas, para una gira, para la radio, o sea, para hacer una gira de medios, puede ser hasta más complicado, las disqueras. ¿Cómo ha afectado esa digitalización a la industria? Al final, a las disqueras no les ha afectado nada. Simplemente lo que le ha afectado son a los artistas, porque los artistas ya hoy en día, el dinero se hace vendiendo discos físicos. En digital se paga mucho menos dinero. Entonces, recolectar dinero tienes que tener unas cifras muy grandes para poder recolectar dinero. Y sin embargo, a pesar de que tengas una canción exitosa, no es tanto lo que tú pienses, porque se ganan mínimos centavos por tocar. Entonces, el perjudicado finalmente no fue... Las disqueras no fueron perjudicadas. El que escucha la música, el fanático, para nada, porque hoy en día paga una suscripción que le vale X cantidad de plata y tiene acceso a toda la música. Yo hubiera soñado tener eso cuando niño. Entonces, el perjudicado realmente es el artista, porque el artista ya no gana dinero vendiendo discos. Entonces, por obligación, el artista tiene que salir a tocar. Si el artista no toca y no llena, no vive. Entonces, es muy jodido, porque finalmente eso obliga al artista a estar girando permanentemente, saliendo, no se hacen buenos discos porque el artista no se dedica tiempo a... ¿Por qué los Beatles hicieron tan buena música en tan corto tiempo? Porque los Beatles dejaron de girar muchos años antes de sus grandes discos. Ellos tuvieron ese problema de seguridad y se solucionaron con los shows en vivo y no volvieron a hacer conciertos. Entonces fue una banda que solo se dedicaba a grabar discos. Entonces, claro, entonces tenían el tiempo para dedicarse a grabar discos y grabaron discos maravillosos, además de ser genios, ¿cierto? Eso no le pasó. Hoy en día los grupos tienen que estar gira. El tiempo para los discos es muy corto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las bandas tienen que girar para ganar dinero. Entonces, antes hacían mejores discos en gran parte por eso, ¿cierto? También será que por eso es que hoy en día la música puede ser muy pasajera. Pues tú ves que se hacen un álbum, un disco, y el álbum puede ser bueno, pero se escucha 1, 2 semanas, un mes y ya, y no se vuelve a escuchar. Y a mí me pasa, este año me compré el nuevo álbum de Green Day, lo vi, me pareció espectacular, lo vi 2 semanas, 3 semanas y después ni siquiera yo lo volví a oír. Yo lo viví, me pasó a mí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hoy hay tanta música en el mercado y uno tiene asequibilidad a tanta música que finalmente tú oyes una cosa, la oyes hasta el cansancio 2, 3 semanas y después sale otro disco, entonces te vas a oír el otro y después sale el otro y te vas a oír el otro. Y como tienes, todo es asequible. Sí. Tú no volteas a ver nada. Es que te lo voy a mostrar en el pop. En el pop salió el disco de Beyoncé que estaba efectuado en el country. Todo el mundo oía el disco de Beyoncé y la locura, el disco de Beyoncé, Después Taylor Swift sacó el disco de ella. Todo el mundo se olvidaron del disco de Beyoncé. Nadie volvió a hablar del disco de Beyoncé. Todo el mundo hablaba del disco de Taylor Swift, Mañana, yo estaba grabando esto un jueves, el viernes sale el disco de Billie Eilish. Adiós al disco de Taylor Swift. Todo el mundo oye el disco de Billie Eilish. Así es la industria hoy. Un disco de un artista sale, vende la primera semana por la preventa y por las ventas digitales acumuladas. A la siguiente semana el disco baja del puesto 2 o 3 al 17 y después desaparece, salvo grandes nombres. Pero la costumbre es esa. Como hay tanta cosa para ver, esto es una competencia por el tiempo, Sebas. Hoy todo el mundo compite por el tiempo de la gente. Hoy en día uno tiene que sacar tiempo para oír música,
para oír podcasts, para ver las series de televisión que te gustan, para navegar en internet, para las redes sociales. O sea, todo compite con todo. Sí, Es una sí, competencia por esas 24 horas que tú tienes, de las cuales te dedicas unas a trabajar, otras. Entonces, todo el mundo se pelea por tus poquitas horas que tú tienes en la vida para el entretenimiento. Y de ahí tú peleas con lo que te acabo de decir. Televisión, las series, el streaming, las 20.000 plataformas, el concierto, el artista, el no sé quién. No, no, no. O sea, es una competencia muy difícil. sí. Hace algunos años cuando yo hacía radio, había radio y ya, oía radio y ya. Sí. Hoy en día la gente hace cosas en radio y ni siquiera se da cuenta que hay gente todavía que yo creo que todavía cree que yo hago radio. Y yo le digo, yo hace 6 años yo no hago radio. Mi último radio lo hice en el 2018, hace 6 años. 6 años. Pero eso ¿qué es lo que me denota a mí? La gente no oye radio, porque si hubiera radio se diera cuenta que yo no trabajo en radio. Entonces, y no es que la radio sea buena o mala o mejor o peor, es que ella es menos importante, porque hay 50.000 formas de consumir lo mismo que encontraba en la radio, o hay otras alternativas de consumir otras cosas. Entonces, tú te vas a sacar un documental en Netflix o en Apple sobre los Beatles y te lo ves. Es una competencia. Entonces, tú vas de un lado para el otro, de un lado para el otro, de un lado para otro. Te vuelves loco. Literalmente te vuelves loco. Y el tema, Marche, de la asequibilidad es así, porque es que antes yo creo que uno le cogía tanto aprecio a una canción o a un disco, o un álbum, era porque uno era como ¿cómo se dice? Un ritual, como esperar a que sonara en la radio para uno coger el cassette, grabarlo, que darle la canción grabadita si uno no la tenía, no se quemaba tanto, pues no la repetían, uno no la escuchaba. Yo no soy tanto, nostálgico en eso. Se mejora Fíjate que yo no soy tan nostálgico en eso. Yo siempre digo que si yo hubiera tenido, yo fui un enfermo de la música y de las listas, de las canciones que entraban y todo. Si yo cuando empecé a oír música hubiera tenido el privilegio de tener una plataforma de streaming que hubiera podido oír todo lo que quisiera, yo me hubiera chiflado, me hubiera vuelto loco, hubiera sido el niño más feliz del mundo. A mí me tocaba esperar que una emisora pusiera la canción o que alguien viajara y me trajera el disco, si el disco lo prestaban en Colombia o no. Era muy duro para el fan, ¿cierto? Y si tú no tenías plata para comprar el disco, pues te valía un poco plata porque no podías comprar tantos discos. Hoy en día tú tienes por poco o por poco nada, tienes acceso a toda la librería de música el día que sale. Si la canción la oyes primero tú, antes que la pongan en una emisora de radio, parte de la mística de la radio se ha perdido por eso. Entonces, yo sí, hay cosas que sí me hubiera encantado tener cuando niño. Yo sé que es bonito sufrir las cosas, ganar las cosas después de sufrirlas. Pero bueno, también es bueno tenerla sin sufrir. Sí, eso sí es verdad. Oye, Marchen, hablando de estas plataformas musicales, por ahí, yo no sé si fue a vos que lo escuché. Yo creo que fuiste tú el que tiraste un dato y quisiera saber como un poquito más sobre eso. ¿Existen las granjas de Spotify? Eso es realidad. Claro, eso existe, claro. Y de Spotify, de YouTube, claro que existe. O sea, hay fotos. O sea, por eso es que hay artistas que supuestamente están súper pegados y al momento de un concierto no llenan. Sí. Y inflan los números por eso existe. Y sobre todo existe en el reggaetón, en el hip hop, existe. Y algunas cosas en el pop. Claro que existe, no hay duda. Bueno, Marche, y ya hablando un poquito de este versus o esta comparación de las plataformas digitales y la radio, ¿qué tanto ha afectado a la radio en Colombia o en general? Colombia tiene mucha cultura de radio, ¿cierto? Porque la gente todavía oye radio por costumbre. Por todas las ciudades grandes tienen una distancia, las distancias de viaje, sobre todo ciudades como Bogotá, no tanto Medellín, pero Bogotá influye mucho y Medellín tal vez, las distancias de los carros te hacen que tú tengas que oír mucho radio y tal. La radio en el mundo cada vez es menos importante, por lo que te dije, por la explosión de los medios, porque hay tantas cosas que les toca compartir y porque finalmente cada uno busca lo que quiere y usualmente antes tú llegabas a la radio porque no había otra opción. Entonces ya hoy en día tú encuentras lo que tú quieres. Si tú eres un rockero
un programa como el podcast que yo hago de Rock a Domicilio, durante 1 hora hablo solo de música. Eso no existe en la radio. No, es muy duro. Y no puede existir en la radio, porque la radio está para oír música, no para hablar. Entonces no existe un programa de eso. Pero a ti muchas veces, yo no tengo que ponerte las canciones porque tú tienes acceso a ellas. Entonces yo no voy a perder tiempo poniéndote las canciones porque tú las puedes oír. Pero lo que yo hablo, con la gente con la que yo hablo, de pronto es una cosa diferente. Te acompaña, oyes historias, aprendes, mentalmente discutes, no estoy de acuerdo con este huevón o no. Entonces es una interacción de alguna manera, es una compañía. Yo te lo digo porque yo oigo también cosas no necesariamente. Entonces yo no oigo nada de radio, cero, yo no oigo nada de radio. Ahora que llegué aquí a vivir a Orlando, busqué las emisoras de radio que había, pero nunca las oigo, porque cuando me voy en el carro voy oyendo una cosa, un radio satelital que se llama Sirius FM, y yo no oigo radio. Entonces, y cuando sale un disco, pues la radio no me pone la canción el día que sale. Si mañana sale el disco de Pearl Jam, la radio no me va a poner Pearl Jam, me va a poner, pero tiene que pasar por una investigación para ver si les gusta el focus group. No, entonces ya no encaja en mi vida, ya no encaja en mis necesidades. Porque uno se acostumbró a oír on demand, o sea, lo que uno quiere cuando quiere. Entonces la radio te pone lo que tú quieres cuando toca. Entonces, si yo prendo el radio y hoy tengo en mi cabeza que quiero oír Pearl Jam, pues yo quiero oír Pearl Jam, ¿sí me entiendes? Y no voy a esperar 2 horas que me suene en la radio. Antes tocaba porque no hay otra opción. Entonces, o si quiero que alguien me hable, o quiero oír que alguien me hable de música para ver qué discos van a salir y qué pasó en el mundo del rock. Entonces la gente oye mi podcast o un ejemplo, o oye otra cosa, o lo que le guste. Entonces, y como esas cosas no existen en la radio convencional, es muy complicado. Es muy duro, y es que eso te iba a decir, el contenido a mi forma de pensar, a Sebastián Zuluaga, es pobre. Uno no encuentra un buen programa pobre, lo que radial. Pasa es que la radio la flanquearon por muchos lados. Entonces no hay nada que hacer. Nada que hacer. O sea, ha ido perdiendo fuerza, me duele mucho, pero bueno, ya no es tan relevante como finalmente era alguien. Buena conversa esta, está buena, ¿no? Sí. Bueno, no, ya estamos que terminamos, Marche, para preguntarte en qué proyecto estás actualmente, en qué estás dedicado. Yo me dedico a la medicina, yo trabajo en medicina en healthcare en este país. Volví a trabajar en medicina después hace como 5 años. Durante la pandemia había una necesidad importante y volví otra vez a eso, digamos, y encontré una oportunidad realmente de eso, es cierto. Y adicionalmente a eso, todo lo que yo hago, yo me voy a desconectado totalmente, salvo que tuiteaba casualmente y escribía de música, porque a mí me pasa algo, y es que siempre ha sido lo mismo. Yo llegué a la radio no porque me gustara la radio. Yo llegué a la radio porque me gustaba la música. Y lo que me gustaba era compartir lo que yo oía o las cosas que aprendía. O sea, si yo sabía una cosa de la banda, lo que más disfrutaba era compartirlo con la gente. Entonces, digamos que cuando volví a la medicina y la radio y la música volvió a ser muy hobby, me empezó a pasar exactamente lo mismo, con que sentía la necesidad de poder compartir cosas con la gente. ¿Cierto? Entonces digo, ese era mi desespero, y no es ni por ganar dinero, porque yo no me gano ni un peso haciendo podcast ni nada, sino era ese afán de querer compartir las cosas. Una cosa rara que siempre yo he tenido. Sí, no sé, era como una vocación mía. Entonces finalmente, cuando la pandemia y que todo el mundo se quedó encerrado, yo me puse a empezar, pues madre, la gente debe estar desesperada sin hacer nada y encerrado en sus casas. Entonces escribí en Twitter, oiga, ¿será que nos hacemos un podcast y empezamos a hablar de música y lo hacemos en vivo? Y todo el mundo, sí, sugiérame nombres. Y fue cuando salió Juan Kiss, que me lo sugirieron. Y llamé a Juan, le dije, venga Juan, hacemos un podcast. Y Juan estaba parchado en su casa aburrido. Y empezamos a hacer un podcast diario. Cuando en la pandemia, Rock a Domicilio era diario de 2 horas. Lo hacíamos creo que de 8 a 10 de la noche. Pero era del podcast porque todo el mundo estaba en lo mismo, acompañando a la gente. Entonces fue muy exitoso el proyecto y comenzó en el 2020, como en marzo, justo con la pandemia, y hoy todavía existe. Y hoy en día, digamos que esa parte de ese hobby, ahora me estoy metiendo con video. Yo no era muy fanático de hacer video, nunca me ha gustado el video. Ahora estoy empezando a hacer video. Quiero mejorarlo porque
me toca aprender a editar y video, y mi tema es un tema de tiempo, porque esto no es mi trabajo, esto es mi hobby. Mi trabajo es todo el día trabajo como médico, entonces Sí. el resto, mis horas extras se las dedico a esto, y cuando mi hija está conmigo, pues no puedo voltear a esto porque tengo que dedicarle el tiempo a ella. Entonces digamos que esto es un labor of love, es una labor de amor, como el disco de UB40. Por amor al arte. Sí, pero igual soy muy responsable en ese amor al arte, entonces trato de publicar los podcasts, porque la gente me reclama cuando no los preocupo, y me gusta compartir las cosas con la gente, y si cuando tuve respuesta de la gente al podcast, pues es chévere, No, y la gente me cuenta cosas como tú, como, oye, yo decidí hacer un podcast porque te oí a ti, y hay gente que no me conoce ni siquiera de mi historia radial. Además, el podcast tiene una ventaja, que como se lo oyen en diferentes lugares del mundo, sí. Si tú viviste en Colombia, como tú tienes recuerdos de Marchena, pero para la gente de Chile, Argentina, Brasil, España, que oye el podcast, no tienen ni idea de mi historia en la radio. Soy un tipo nuevo que está hablándoles de música. Sí. Y eso es sensacional, ¿sí me entiendes? Eso es maravilloso. Entonces, has llegado mucho a Argentina, por ejemplo, es uno de los países. Argentina nos ha ido bien, México, no sé, en Argentina hemos estado en los 5 primeros, en México, en España, imagínate tú. No, es divertido y chévere. Y yo no le pongo misterio, yo no soy el dueño de la verdad, ni mucho menos, ni dicto cátedra, ni, ¿sí me entiendes? No, el podcast Rock a Domicilio es una conversación entre amigos, hablando de lo que uno le gusta de rock, y uno toma el pelo y bromea, pero la clave es acompañar. La clave es que cuando tú lo oigas, más allá de informarte, que te informa, es que tú te acompañas, es parte de tu rutina, te llena momentos vacíos. A mí la gente que me escribe dice, no, yo vivo en yo no sé dónde, todos los días me toca un trayecto de hora y pico solo, el podcast es la compañía. Y claro, cuando yo no tengo un día, he tenido un día pesado de mierda de trabajo, y no he hecho podcast para el día siguiente, y llego aquí destrozado porque tuve un día lleno de pacientes y tal, o con cosas complicadas, y yo digo, no, marica, yo mañana no voy a hacer podcast, estoy reventado. ¿Sí me entiendes? Y al final me pongo a pensar, y la gente que está esperando el podcast, y me da un remordimiento de conciencia muy horrible. Y al final me siento aquí donde me ves, o donde me sentaba antes, y hago el podcast así reventado, y le escribo a Ñoro, o le escribo a Sergio, oigan, ¿quién está por ahí? ¿Quién se conecta conmigo para hacer un podcast? Entonces, ahí lo hacemos, gracias a Dios. Pero Juan a veces grabo podcast con él, pero tiene la emisora a cargo y todo. Pero Ñoro es mi amigo incondicional y siempre está ahí y él es muy divertido. Yo le quiero mucho, y nos divertimos mucho haciendo el podcast. Y Sergio, que también me encontré con él después de muchos años, y también se une de vez en cuando. Pero Sergio es súper estudioso, y si no tiene el tema súper estudiado, no sale en el podcast. Pero súper metódico. Es bien metódico, es más metódico que yo. Entonces, nada, pero gracias a los que oyen el podcast, gracias a la gente que le gusta, que le acompaña, y pues mientras eso existe, lo seguiremos haciendo. No, qué bueno. Marche, un consejo que le darías a personas que están creando su podcast, como por ejemplo este servidor. Hablen de lo que si uno hace un podcast, debe hablar de algo que le apasione y que uno sepa por encima del promedio de la demás gente. Usted no puede hablar de una cosa, o sea, si usted va a hablar de algo, tiene que hablar de algo que usted realmente sepa, de lo que usted sepa. Si a usted le gustan los cómics y sabe mucho de cómics, hable de cómics, pero tiene que saber por encima del promedio. No salga a hablar de una cosa que la mayoría de la gente sabe más que usted. ¿Cierto? Porque no aportas, porque a mí me pasa, yo a veces oigo podcasts por casualidad de gente que me llama la atención, y los oigo, y me nota, número uno, que están libreteados, y odio un podcast libreteado, porque es alguien que está leyendo. Y la número dos, que siento cuando oigo, este man no tiene ni idea, este man no me aporta, está diciendo errores, y no me gusta, no sé. Uno se puede equivocar en datos, es normal, porque uno no tiene tantas cosas en la cabeza, pero a veces tú no le crees al que está hablando. Entonces uno tiene que hacer un podcast de lo que realmente sepa por encima del promedio. Si a usted le gusta el fútbol y sabe bastante de fútbol, haga un podcast de fútbol, pero acuérdese que hay gente que sabe mucho de fútbol sin necesariamente trabajar en medios ni nada. Entonces, si usted realmente no sabe de eso, pues no hable de eso, porque no va a pasar nada. Así de sencillo. Ok, no, muchas gracias, Marche. Marche, ya para terminar, esto es primera vez que lo voy a hacer.
unas preguntas rápidas. La idea es que me respondas y te hago la pregunta y la sueltes de una. Listo. Un sueño de pequeño. Trabajar en radio. Un instrumento. El piano. No toco ningún instrumento, pero me hubiera fascinado tocar el piano. Mi papá toca todos los instrumentos de la vida. Todos. Yo soy sordo, pero me hubiera encantado tocar el piano. Un disco. Uy, muy difícil, muy complicado. Rumors de Fleetwood Mac, tal vez. No sé, muy difícil un solo disco. Una canción. Aún más complicado, la verdad. No, mucho más enredado. Es muy difícil tener una sola canción. Banda o artista. Los Beatles. Un concierto memorable que recuerdes. David Bowie en Los Ángeles. Un festival. Este que acaba de pasar el fin de semana de Rockville fue maravilloso. El mayor logro. Que la gente le pare uno bolas de lo que uno le encanta en la vida. El tesoro o más bien preciado de colecciones o souvenirs que hayas tenido en la industria. Ese disco que les mostré, los de Paul McCartney. Una aplicación. Cualquiera donde se pueda oír un podcast. Un programa o un podcast. No oigo muchos podcasts de la gente, chistosamente, y que no suene creído. Oigo a un tipo en Sirius FM de radio satelital que se llama Eddie Trunk y que hace un programa diario de rock. Eso es lo que yo oigo. Me genera lo que yo quisiera generar en la gente, compañía. ¿Qué significa Barranquilla? Oh, los mejores recuerdos de mi niñez, lo máximo, lo más bello una niñez maravillosa. Tuve una niñez muy bonita y Barranquilla es eso. ¿El momento más feliz? Oh, mi hija, el día que nació mi hija, tal vez. Y listo, Marche. Ahí listo. Terminamos. Marche, de verdad agradecerte por aceptar la invitación. No, un honor. Agradecerte también por inspirar este podcast. La verdad, desde que sacaste Rock a Domicilio me soñaba algo así. Y de verdad, muchas gracias porque desde que te contacté estuviste muy presto a grabar este episodio conmigo. Y me faltaba, Sebas, y por gente como tú es que hacemos el esfuerzo de hacer el podcast y nada, y aquí estamos, siempre aquí para lo que quieras. El día que quieras hablar de otro tema, nada más me escribes y saco el tiempo y lo hacemos. Muchas gracias, Marche. Saludos.